Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la norma ISO 14598. Esto lo podemos definir como un proceso integral que está definido por fases, dentro de las cuales pues son idóneas y lo que buscan es que se den generalidades en unos recursos, procesos, productos y que tengan unos efectos sobre el cliente. Estamos hablando en este caso del cliente como el usuario. Esto también se apoya mucho dentro de las matrices de evaluación y de valoración, pero según sea la necesidad pueden cambiar o se pueden ampliar o disminuir dependiendo de la necesidad de los testers. Bueno, en este caso pues tenemos recursos que están dentro del apoyo, el apoyo a la evaluación, el proceso de evaluación, métricas internas y externas y el uso de las mismas métricas. ¿Eso a quiénes va orientado? Esto va orientado hacia un público específico o hacia unos clientes en específico, los cuales los vamos a definir más adelante. ¿Quiénes son ellos? Los proveedores, o sea, los que se encargan de vender el software o de promocionar el aplicativo. Tengamos en cuenta que entre los mismos proveedores hay comerciales, hay desarrolladores y hay interesados o unos mediadores de soporte técnico. Estos son los proveedores. Los compradores los tomaremos como los clientes, ¿sí? Es los que necesitan el aplicativo dentro de su compañía, apuntando a unas necesidades específicas. Los evaluadores pueden ser los clientes o pueden ser también personas internamente contratadas, cuyo único fin es hallar problemas dentro del sistema para sí mismo mejorarlo, incrementarlo o sea en el caso nuevo si es necesario generar una nueva versión. También tenemos en cuenta que los usuarios también pueden definir el papel de evaluadores. ¿Qué es lo que se logra con esto? Que cuando un usuario evalúa el sistema o da sus opciones sobre el sistema, sus opiniones, problemas y demás, eso le permite al proveedor transmitir esta información hacia sus programadores y hacer un mejoramiento de la versión. Bueno, entonces, ¿qué fases o qué procesos podemos tener? Tenemos una visión general total del aplicativo, una planificación, una gestión de la prueba, hacia qué nos vamos a orientar, hacia todo el pool del aplicativo o simplemente hacia ciertas herramientas o módulos específicos. ¿Cómo vamos a desarrollar este proceso? Si digamos si es un software que se instala dentro de la máquina o dentro de los servidores, dependiendo de la necesidad de la compañía. Lo otro también son los procesos de los compradores, o sea, cómo lo van a adquirir, con qué lo van a adquirir, si es una versión estándar, media o premium o enterprise. Sí, tenemos que tener esas cualidades. Cada versión varía y de eso depende también la prestabilidad de las funciones. O también depende del motor de base de datos que vayamos a utilizar. Si es más robusto, si no es más robusto. Ejemplo, no es lo mismo comparar un MySQL con un DB2 o con un Big Data, sabiendo que Big Data ya es una herramienta integral que es capaz de recibir las sentencias de múltiples bases de datos en una sola. ¿Listo? Los procesos de evaluación pueden ser conjuntos, pueden ser tanto de clientes, proveedores y evaluadores o auditores. ¿Listo? ¿Esto qué es lo que se busca? Que sea lo más claro posible o lo más hermético posible el proceso, con el cual no se vayan a escapar falencias, fallas, ¿sí? Y que toda la información se quede dentro con el único fin de que toda esa información pretende el mejoramiento de la versión. Todo esto que va encaminado, que va empaquetado en un módulo de evaluación. Ese módulo de evaluación nosotros lo tenemos definido en matrices, en un plan de evaluación con un cronograma específico para nosotros así mismo poder entregarlo a desarrollo para que todas estas correcciones se hagan en un servidor de pruebas y después se pasen a producción. Entonces, ¿qué es lo que nos da una visión general global? Listo. Nosotros tenemos un proveedor, ¿sí? Ese proveedor tiene unos informes. Esos informes que se le entregan son con el único fin de mejorar el aplicativo, ¿sí? La evaluación del producto, que es lo que nos permite mejorar el versionamiento, la calidad del mismo,
y a su vez si es necesario crear una nueva versión o parches o actualizaciones. con el uni ¿Y esto cómo se logra? Por medio de unos análisis de unos requerimientos, como si estuviéramos desarrollando inicialmente el aplicativo. Entonces, ¿qué es lo que se permite ahí? Establecemos inicialmente los requerimientos, especificamos la evaluación, planeamos la evaluación y ejecutamos la evaluación, todo en base a qué? A un cronograma, a unos tiempos, sobre unas tareas específicamente desarrolladas. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que nos conlleva? Una planificación, una gestión de tiempos sobre unos cronogramas desarrollados. ¿Listo? Entonces debemos tener unas políticas internas y externas con respecto a la preparación de la evaluación, definir unos objetivos, identificamos la tecnología con la que vamos a trabajar. No es lo mismo llegar y decir que vamos a trabajar sobre sobre Windows Server. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cambia totalmente la variación de los puertos, la variación digamos de prestación. Acordémonos que, digamos, un ejemplo, si estamos trabajando sobre plataformas Windows, las licencias van de acuerdo, digamos, un ejemplo, si es Windows Server, digamos, 2015, son la licencia 1.10, o sea, que por ese conexión servidor solo 10 personas se pueden conectar, ¿sí? Si ya un ejemplo compramos una más grande que es 1.100, o si no, ya compramos una data center que puede ser para versiones que ya son 1.1000, 1.10.000, dependiendo de las necesidades. ¿Listo? Esa es la parte. También la asignación de responsabilidades, quiénes son los desarrolladores, cuáles son los tiempos, los productos a entregar, ¿sí? Y cuáles son esas necesidades que, digamos, un ejemplo que estos programadores tienen con respecto a una evaluación que se haya hecho. ¿Listo? Estas evaluaciones pueden ser al principio y en el intermedio y al final, con el único fin de mejorar el desarrollo. ¿Listo? La evaluación de un software se desarrolla y también se adquiere. También tenemos unos periodos de cuando se entrega un software. Estamos en un proceso de postventa que también tenemos que evaluar cómo vaya, cómo hacer el desempeño, prestar un soporte. No significa que simplemente llegue y se venda a una compañía y ya hasta ahí termina nuestra responsabilidad. No, nosotros tenemos responsabilidades contractuales cuando entregamos o vendemos un software con respecto al cliente. Entonces, ¿cómo llegamos a todo esto? Primero que todo tenemos que definir nuestra escala organizacional dentro de la compañía. ¿Quiénes van a ser los ingenieros de análisis de requerimiento? ¿Quiénes son las personas encargadas los ingenieros encargados de servidores, los de desarrollo? ¿Quiénes son los encargados de implementación? ¿Listo? ¿Cómo llegamos a todo esto? Por medio de un planeamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros no hacemos un planeamiento, dejamos los requerimientos abiertos al cliente, resulta que eso va a ser un proyecto de nunca terminar. ¿Por qué? Porque el cliente siempre va a estar metiendo requerimientos, requerimientos y requerimientos. Al final va a haber un desgaste en la compañía y posiblemente vaya a quebrar el proyecto o no la satisfacción del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una organización, una planeación, puedo tener unas especificaciones. Con esas especificaciones, ¿yo qué hago? Puedo generar unos modelos, puedo generar unas metas alcanzables, puedo elegir los motores de bases de datos, puedo elegir el lenguaje de programación que más se acomoda a las necesidades. ¿Listo? Y ya por último viene la fase de montaje o implementación. Ya cuando nosotros montamos, ya se incluye ya un servidor de pruebas. Digamos, en el caso de lo que yo ya he trabajado, lo más preferible son servidores tipo Unix. O sea, lo que son Linux, Red Hat o Debian, según sean las necesidades. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso de los compradores? Entonces, tenemos unos requerimientos de ellos. Se evalúa las especificaciones que ellos necesitan, se evalúa el diseño y se ejecuta una evaluación. ¿Listo? ¿Para qué? Para llegar digamos, a un punto de equilibrio donde el cliente aprenda y también sepa solucionar sus problemas. ¿Listo? No es que a toda hora tenemos que estar en soporte técnico y que la venta de un software nos va a dar de por vida a ellos, no. Llega hasta un punto donde nosotros brindamos el soporte con respecto a fallas del sistema, pero también es comprensible que los compradores también, después de una evaluación, se les especifica cuáles son exactamente los fallos y cuáles no son los fallos y que ellos deben resolverlos. Pero de por sí se presta el soporte técnico, más allá si ellos lo necesitan o se compra o se hace un convenio. Bueno, entonces el proceso de los evaluadores, eso va como todo: recolección de información, resultados, análisis, mejoras y unas conclusiones. ¿Listo? Entonces esto se basa sobre la trazabilidad. Esa trazabilidad se basa sobre los resultados y esos resultados van en base a una solución de unos problemas, y las mejoras son conjuntamente con la trazabilidad, que es lo que nos permite
llegar a unas conclusiones o a unos finales felices. ¿Listo? Ya por último, pues de todos los procesos de evaluación, tengo una introducción, que la introducción puede ser la mejoramiento del sistema, eh, generar nuevas versiones, unos alcances definidos, ¿sí? Esos alcances que es lo que nos permite limitar nuestro trabajo y saber hacia qué le vamos a apuntar. Unas entradas, unos procesamientos, unos resultados finales. Eso es lo que más se pretende. Y por último, los resultados son los productos o la información generada por el sistema, que es lo que se pretende automatizar. Bueno, a grandes rasgos, esto es todo lo que maneja una evaluación del sistema. Ya lo que pide además el cliente, pues ya necesidad de ellos, necesidad de la compañía, dependiendo cómo él desee mejorarlo. Bueno, que tenga muy buena tarde. Les hablo Julián Romero, que tenga muy buena tarde.